Nos reunimos en este espacio especial, en el cual el tiempo se detiene por un instante una vez más. Aquí donde las tres torres han sido erigidas, dentro de nosotros y dentro de ustedes, finalmente nos encontramos en el espacio sostenido por todas las preguntas y respuestas que se aceleran alrededor de cada uno de estos sucesos. La batalla sigue siendo fuerte. Cada uno de estos tres colosos ocupa sus armas para intentar derrotar a los otros dos. Lo que pareció ser una alianza antes entre dos de los tres, finalmente se ha roto y han comenzado a surgir ciertos movimientos que hacen que cada uno tenga un brazo ocupado en atacar y defenderse del otro. Por lo tanto, los movimientos tienden a ser más visibles en los instantes en que se pone algo de conciencia. Mientras los colosos estaban dormidos, cada uno como un gran gigante en silencio, la energía de lo que movía a los seres humanos que les rendían pleitesía era una energía completamente invisible. Sin embargo, en el momento en el que uno despierta para poder intentar asesinar a los otros dos, estos dos también despiertas y ahora, con todos despiertos en el instante en el que funcionan, la batalla ha comenzado a darse con más fuerza. Esta batalla, sin embargo, tiene la necesidad de poder comenzar a frenarse a medida de que se le comienza a quitar energía a estos seres. Si bien es cierto, este espacio es grupal, al mismo tiempo es un espacio que es completamente personal y por lo tanto, en el lugar en el que ves a los tres colosos batallando, podrás darte cuenta que hay algunos que son más altos y más fuertes que los otros. El dejar de entregarles energía de forma personal a cada uno de ellos hace que pierdan su movimiento. No solamente hasta el punto en que comiencen a quedar dormidos, sino que terminen de transformarse de colosos en ciertos tótems internos, pilares de funcionamiento de los que hemos hablado anteriormente, que permiten sostener la energía completa de lo que es el ser y el alma en el momento del tiempo donde se encuentran. Dice la leyenda que a medida de que cada uno de ellos puede transformarse en sirviente de la luz eterna de cada uno de los seres humanos que está encarnado, puede comenzar a permitirse bajar una rodilla y subir sus manos para poder ser el sostén de aquel caldero del alma que en este instante puede ser capaz de recibir la luz completa. Sin embargo, a menos de que los tres estén usando sus manos para sostener el caldero, entonces el caldero podría bajar y romperse. Sin embargo, los espacios en los que estamos y en los que se encuentran son el adecuado para que esto pueda comenzar a ponerse en conciencia y entonces se genere un trabajo y una forma de proceso interno que permita que los espacios se puedan ir descubriendo camino a estos equilibrios. Dicho esto, entonces, abrimos el espacio a las preguntas que puedan tener con respecto al funcionamiento de estos tres colosos y los espacios para poder ir transformándolos internamente. María del Carmen, ¿sigues tú? Buenas tardes, Brahman. Buenas tardes. Mi pregunta es acerca de los tres colosos. Yo tenía muy claro que tenía mucha energía puesta en el consumismo, también en el cientificismo o la profecía, con el tema de la justicia y la injusticia y la replicabilidad, pero al llegar a la rectitud he visto que estaba en total desequilibrio con las dudas sobre mis virtudes, en convertirme en una persona muy dubitativa. Y no sé qué movimiento que debo de hacer, qué podría hacer yo ahora mismo internamente para equilibrar este tema.
O si estoy equivocada, que también puede ser. Lo que nosotros sugerimos es que si sienten que no son capaces de darse cuenta cuál de los tres es más fuerte en ustedes, entonces comiencen por el más nuevo, es decir, desde el coloso del consumismo, luego hacia el de la profecía y finalmente al de la rectitud. Pues las formas de amarre son más sencillas de poder observar en el sentido en el que comienzan a desamarrarse también. Entonces, si van en ese aspecto, lo que hacen es luchar con energías que son menos ancestrales y por lo tanto podrían ser más sencillas de enfrentar a medida de que van encontrando cuál es el que realmente las tiene completamente agarrados. Es posible, no me queda muy claro, pero... ¿Acaso sientes que alguno de ellos es más fuerte que el otro? Pues el más ancestral siento yo que es más fuerte, con el tema de lo correcto y lo incorrecto. Entonces, si lo sientes más fuerte, comienza por ese que es más fuerte. La sugerencia que hemos dado es para aquellos que no son capaces de identificar cuál tiene más fuerza en ellos. Sin embargo, siempre el primer posicionamiento sugerimos que sea a través de la conciencia de cada uno de darse cuenta cuál es el más dificultoso para sí mismo. Juan Manuel, ¿puedes hacer la pregunta? Maestro, buenas tardes. Quería preguntar si... ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí. Ya. Quería preguntar si la culpa y la victimización encajan dentro de este Dios de la rectitud. La culpa y la victimización forman parte de un triunvirato distinto, de un formato en el que ustedes intentan mantener ciertos espacios de control en los niveles que tienen relación con el sí mismo. Podríamos decir que forman parte de aquel cuarto Dios del cual hablaremos en unos momentos más. Mas aún no nos queremos referir con detalles a eso, lo haremos en esta reunión en un momento más. Gracias, maestro. Janine, ¿sigues tú? Buenas, maestro. Hola, Brahma. Mi pregunta era, desde que surgieron el tema de los tres dioses y un posible cuarto dioses, siempre me surgía la conexión, qué conexión hay entre estos dioses y las torres de los propósitos. Los propósitos no son torres, son formas en las que ustedes traen ciertas plantillas desde la forma original del espíritu a la forma en la que están del cuerpo. Y no están directamente asociadas a esto que estamos hablando de estos tres dioses, pues estos se forman desde un punto de vista arquetípico colectivo y no desde el espíritu individual de cada uno. Ok, gracias. Brahman, no hay más preguntas. ¿Tan claro ha quedado el tema entonces? Podemos pasar entonces a hablar de lo siguiente. Como decíamos, los espacios en los que se encuentran aquellos tres dioses forman parte de la búsqueda de seguridad y de salir de la vulnerabilidad de lo que es la existencia humana en sí. Aquello forma parte de una primera capa donde la vulnerabilidad a la vida es la fundamental respuesta a la cual estos tres dioses aparecen.
Sin embargo, el cuarto Dios del que debemos hablar tiene que ver con el formato en que el ego comienza a manifestarse más allá de la vulnerabilidad y la búsqueda de poder estar en conjunto en una armonía donde se está en el espacio de cierta validación externa e interna con lo que cada uno de ustedes es dentro de sí mismos. Aquel espacio entonces es donde van la culpa y la victimización haciendo fuerzas dentro de ese cuarto Dios. El cuarto Dios podríamos decir que es directamente el ego, el espacio de lo que ustedes creen que son dentro del espacio de lo que creen que han construido. Es el lugar donde deciden enamorarse de sí mismos y darse espacio más allá de estos tres dioses, a un Dios interno propio, es decir, el lugar del relativismo, donde el espacio perfecto es yo como soy un Dios también, y los dioses no existen en sí, tengo la capacidad de hacer absolutamente cualquier cosa, crear cualquier cosa, diseñar cualquier cosa y obtener cualquier cosa. Es un Dios que se ha ido manifestando desde la consumación del consumismo hacia ciertos aspectos de formatos espirituales y mezclas que llevan a que este Dios comience a aparecer. Y entonces podríamos decir que cada uno de estos tres dioses está involucrado en la creación de este Dios de cierto ego espiritual, donde cada cosa es perfectamente integrada a un sistema que tiene que ser de esa manera y tiene que tener cierta abundancia funcionando para poder ser válido frente al resto. Aquello lo que hace es comenzar a manifestar que la sensación interna de lo que se logra necesita estar y verse de forma exitosa hacia el afuera, con modelos replicables de éxitos para todos por igual, con tecnologías que te lleven a ese éxito y donde solo los que conocen esas tecnologías pueden encontrar aquel éxito. El funcionamiento entonces de este cuarto Dios en desequilibrio lleva no solamente a un exitismo exacerbado de lo que es la búsqueda interior, sino que además lleva a la victimización de yo no he sido uno de los elegidos para poder encontrar ese éxito dentro mío. Debe ser que no soy lo suficientemente bueno. Del mismo modo, este mismo Dios actúa en ser el victimario de otros a través de poseerles o tomar ciertas posesiones de los otros al entregar fórmulas, formatos y manifestaciones específicas de cómo es la vida iluminada y plena que debería vivirse a través de los sistemas que se han creado que son espiritualmente avanzados. Podríamos decir que este Dios se crea a través de la generalización y de la validación de que todos los dioses son perfectos y que todas las personas son un Dios en sí mismo dentro de sí mismos. Aquel espacio quita la capacidad de poder sorprenderse a través de la creación de lo que llega dentro de ustedes y los lleva en desequilibrio a intentar actuar de maneras que no son las más adecuadas, podríamos decir, para que puedan llegar al otro lado de la cordillera, como hemos dicho anteriormente. Este Dios, de alguna forma, se encarga de que la mochila que llevan de un lado de la cordillera a la otra sea una mochila de solo buenas intenciones, buenas preocupaciones y cosas que parecen absolutamente correctas desde lo espiritual, mas en realidad están ajustadas a un sistema tal que no se permiten salirse de ese sistema y que al llegar al otro lado de la montaña lo único que hacen es que sientan que no pertenecen a ese lugar.
Y entonces ahora vienen las otras preguntas. Patricia, 10. Sí, Gracias. Buenas tardes, maestro. ¿Viene entonces directamente asociado con una vanidad espiritual? Viene asociada a una vanidad por completo. Lo que sucede es que nosotros observamos que se manifiesta más en aquellos que sienten que tienen cierto camino espiritual recorrido en distintas acepciones y distintos sistemas y distintos conceptos. Por lo tanto, se podría afirmar que tiene relación con una vanidad espiritual, mas tiene que ver más con una vanidad interna, no solamente del espíritu, sino que del interior. De alguna manera se manifiesta en aquellos que dicen, yo ya estoy pulido espiritualmente, ya tengo cierta purificación, ya he encontrado cierto camino, ya estoy listo para recibir ciertas verdades. Entonces, cree llegar al espacio donde efectivamente es capaz de estar en un completo equilibrio con los otros, más allá de las montañas, mas en realidad ha llegado solamente a una especie de valle intermedio donde genera un nuevo Dios que ahora tiene su propia cara. Maestro, entonces ello implica estar observándonos y trabajar el tema de la humildad. Más que simplemente la humildad, diríamos, de tomar conciencia de que en ese lugar, entre medio de la montaña y el nuevo valle, existe un espacio donde hay un espejo y un espejismo en el cual te puedes parar y darte cuenta que el espejo hace como que tú te veas ahora como uno de los otros tres colosos. Eso lo que hace es que te da la sensación de que el Dios eres tú. Es muy claro para mí, gracias. Solo a través de romper ese espejo es que podrás darte cuenta de que ese Dios no eres tú. Es simplemente una imagen que has decidido poner, así como las otras tres también fueron imágenes que en algún momento muchos decidieron poner. El desafío de este espejismo es que el sustento hacia las partes grupales es completamente invisible y se manifiesta directamente en situaciones completamente personales todo el tiempo, más se alimenta de formatos grupales también todo el tiempo. Gracias. Marce, ¿sigues tú? Hola, Brahman. Tú hablabas del cuarto Dios que juega entre la victimización y la culpa. Porque yo siento que yo estoy hace un tiempo, me veo fluctuando entre la culpa y la victimización. Me doy el permiso de sentirme víctima y de sentir la culpa para poder comprender cómo funciono. Y ahí entiendo que estoy en el del cientificismo, porque estoy tratando de poner en un formato lo que me está pasando. Entonces mi pregunta es, ¿cómo equilibrar esto? O sea, siento que es como muy polarizado. A veces los procesos son más rápidos o más lentos, pero es muy polarizado. ¿En qué sentido sientes la polarización? El hecho de estar en victimización, estoy en un extremo, y luego pasarme a la culpa, estoy totalmente en el otro extremo. Entonces siento que eso es como un movimiento muy polarizado, o sea, es casi vertiginoso. Así es.
son desequilibrios dentro de los formatos de este arquetipo nuevo que se ha estado formando y en el cual de alguna manera se tiene cierta participación cuando se entra en procesos de índole espiritual a informarse dentro de las expresiones internas de cómo se mueven ustedes en su alma, en el punto de la exploración. Entonces, el equilibrio de este Dios tiene relación con darse cuenta de que no se necesita estar en ningún lugar de poder como para que esta energía espiritual funcione, sino más bien puedes estar simplemente en tu hogar sentada, haciendo lo que siempre haces, sin importar si eso es simplemente lavar platos, y el poder del espíritu estará funcionando de todas maneras a través tuyo. Podríamos decir que este Dios lo que hace es que hace que te veas y te sientas más grande de lo que deberías ser. Entonces, en vez de cruzar al otro lado de la cordillera, a sentarte en la aldea que te corresponde, como dijimos anteriormente, lo que haces es, te das cuenta que eres tan grande que intentas tú mismo crear una aldea en ese lugar donde ves el espejo de la fundamentación de lo importante que es lo que estás haciendo. Y por lo tanto intentas traer personas a tu aldea en vez de permitir que vayan hacia la aldea que les corresponde. Generas entonces de algún modo un nuevo Dios basado en tu imagen, en tu forma y en tu veneración. Yeah, y de la forma de comenzar a entender este Dios que es mi propia imagen, sería como la mejor forma de entenderlo viendo mi oscuridad permanentemente. Así es, justamente a través de ver dónde está tu sombra, puedes darte cuenta por qué estás inconscientemente tomando el poder. Una vez que puedes tomar de manera consciente el poder, podrás darte cuenta que es solamente un espejo que necesitas romper y que es tan frágil como un espejo. La primera piedra que le pegue hará que se destruya y entonces la imagen de Dios que has creado dentro de ti, que es igual a ti, se termina desapareciendo. Maravilloso. Gracias. Patti, Luna, ¿sigues tú? Hola, Brahma, ¿cómo estás? Hola. A ver, a ver si entendió, no me queda claro. Entonces, quiere decir que si yo quiero lograr el equilibrio de los tres dioses, antes debería comenzar con este cuarto que es el ego. Es decir, que no podré vivir en equilibrio hasta que no trabaje primero el ego en mí. Justamente al contrario. Primero, sugerimos ir a trabajar los otros tres dioses antes de ir a trabajar al ego en ti. Perfecto, perfecto, gracias. Aquello les dará la suficiente confianza y seguridad de tener una especie de mapa interno que les permita poder deshacer el espejo más rápidamente. Si intentas correr muy rápido hacia el otro lado de la montaña, encontrarás este espejismo y creerás que el espejo que está creado allí es real. Perfecto. Ya. Muchísimas gracias. Y entonces queda una pregunta más. Juan Manuel, ¿sigues tú? Brahma. Hola, ¿me escuchan? Sí. Maestro, si bien es cierto, en cada uno de tus mensajes nos planteas desafíos que a veces crean un poco de zozobra, un poco porque tal vez no se siente la capacidad de poder lograr vencer estos desafíos. Pero igual sentimos con todas nuestras fuerzas que
que queremos avanzar, que queremos seguir. Y por dónde, acabas de mencionarlo, que es estudiando, analizando y reflexionando acerca de estos tres otros dioses, que podemos ir hasta el cuarto dios para poder romper el espejo y bajar al valle más allá de la montaña. Tenemos esta zozobra es natural, es normal en aquellos que emprendemos este camino. Así es. Sin aquella zozobra, entonces, alimentarían incluso aún más el espejo que está allí arriba de la montaña. Ese espejo no permite que se vea el sol naciente cada vez que desde el este comienza a surgir. Entonces, lo que sucede es que si no existiese esta incomodidad, cada vez que nosotros mostramos partes de cómo están funcionando colectivamente en el formato interno, estarían completamente seguros, tan seguros que al llegar a la montaña les parecería obvio que estuviese allí aquel espejo en el cual se miran y generan la imagen de Dios en la semejanza de ustedes, en vez de buscar que sea el sol el que los ilumine y que desde allí pueda penetrar en ustedes la luz para entonces transformarse en dioses. La diferencia de la imagen con la transformación de ustedes en dioses es que es el equilibrio interno el que permite que la diosidad que existe en ustedes se pueda ir manifestando para que solo los frutos que su alma es capaz de entregar en esta vida pueda entregar. Quien cree que es Dios a través de la imagen que está puesta en el espejo, intenta generar frutos para sí mismo y para otros que no son posibles de entregar. Puede ser que a algunos ese viaje de mantenerse en el espejo les dure más tiempo que a otros, y sin embargo terminará siempre siendo algo finito que se acabará en algún minuto, pues el espejo tendrá que romperse sí o sí. Aquello de todas formas genera de forma natural algo de miedo, pues en el instante en que te miras en el espejo, aún así estés en un ángulo en el que no sientas que eres lo suficientemente grande como para poder considerarte a ti mismo un Dios al mirarte en el espejo, de todos modos, lanzarte una piedra a ti mismo y correr el riesgo de que esa imagen se rompa es algo que les da el suficiente susto como para muchas veces ni siquiera intentarlo. Exacto, porque la otra, si bien por un lado uno puede creerse un Dios, está el otro extremo en el cual uno no se siente lo suficiente como para coger la piedra. Por eso decíamos que el espacio de vulnerabilidad y de poder es importante para este Dios. No se trata ni de ser la víctima ni de ser el victimario de lo que se encuentra. Aquellos son los desequilibrios donde se encuentra este Dios. Podríamos decir que incluso lo han investigado más desde el punto de vista psicológico y sin embargo es el que más fuerte termina apareciendo una vez de que se enfrentan los otros tres. Muchos simplemente porque enfrentan los otros tres, los observan y corren hacia acá. O creen que la manera de batallar a los otros tres es encontrando esta imagen igual de colosal y gigante y que esa imagen es ellos en vez del tamaño que tienen y vuelven a intentar ponerse a la par con los otros tres dioses, luchando codo a codo con ellos desde la pequeñez de lo que son, creyéndose ser grandes sin darse cuenta que en ese instante lo único que hacen es alimentar a los tres con todas sus energías.
Los colosos, los dioses, no se resuelven a través de batallarlos, se resuelven a través de ser sabios en cómo tomar la energía de ellos para que pueda transportarse a través de ustedes y ustedes saber utilizarla en vez de permitir que las energías los utilicen a ustedes. Gracias, maestro. Con eso queremos dar término a esta conversación. Del cuarto Dios hablaremos más adelante, mas por ahora esto es suficiente para que la conversación pueda continuar y los espacios de distribución, además que los espacios de entendimiento sean los adecuados para que ustedes puedan continuar en este suceso. Honramos esta conversación y el camino que están siguiendo. Por ahora simplemente nos despedimos.